Estado de Morelos, en contra del secretario de Gobierno, de la legislatura también, y qué se esperaba también del rector de la Junta de Gobierno y de la Secretaría Académica del Centro Morelense de las Artes. Todas las autoridades que les mencioné, con excepción del rector, se promovió el juicio de amparo y como actos reclamados se señalaron la falta de medidas legislativas, administrativas o políticas para eliminar la discriminación de personas con discapacidad en el sector educativo superior. Y de la última de las autoridades que les comento, que es del rector, pues la no admisión de Selene al Centro Morelense de las Artes, ¿no? Bueno, el asunto no fue resuelto favorable porque el juez de distrito es el juez séptimo de distrito, no sé si siga teniendo la misma denominación, pero en ese entonces el juez séptimo de distrito del 28º circuito en Cuernavaca sobreseyó porque dijo que se actualizaba una causa de improcedencia. Señaló que en el asunto todas las autoridades, las autoridades académicas no eran autoridades para efectos del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque no existía una relación de supra a subordinación entre Selene y estas autoridades. Es decir, Selene se quedó únicamente con la calidad de aspirante, pero no con la calidad de alumna. Entonces, por lo tanto, no existían en su esfera jurídica derechos y obligaciones con relación a estas autoridades. Por lo tanto, para efectos del juicio de amparo, no es autoridad y sobresea. Y con relación a las otras autoridades, pues dice, no puedo, también sobreseo porque por el principio de relatividad, ¿no? Bueno, entonces, esta determinación se impugna con el recurso de revisión, llega a un tribunal colegiado, el tribunal colegiado confirma, se solicita la facultad de atracción. Nosotros esperamos que el caso fuera de trascendencia, pero bueno, me parece que no resultó de trascendencia en ese momento para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y denegó, no quiso atraer el caso. Ya con esto, yo decido, junto con la familia, explicándole siempre a Selene, porque siempre a Selene se le comentó y se le sigue comentando con palabras que ella pueda comprender lo que se va a hacer. O sea, son los ajustes razonables, les repito, que como familia hacemos. No le puedo llegar y explicar como les estoy explicando ahorita a ustedes, ¿no? Evidentemente no, tengo que utilizar palabras que ella me pueda comprender. Y dijo que sí, que estaba de acuerdo en que el asunto se llevara hasta el Comité de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene, como muchos saben, muchas convenciones. Está la CEDAW, para eliminar todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención para eliminar la tortura, y cada convención tiene como un protocolo facultativo, y con motivo de esa convención, de esas convenciones, nacen los comités. Hay muchísimos comités, por eso es que está el Comité de Personas con Discapacidad. O sea, yo decido llevar el caso al Sistema Universal de los Derechos Humanos. Todos hemos escuchado que hay muchos casos que se han llevado primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya después llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el sistema regional de derechos humanos que tenemos. Hay muchos sistemas regionales, ¿no? También está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un sistema regional. Está la Corte Africana de Derechos Humanos, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, ¿por qué yo decido? Y lo digo porque muchas personas me preguntan, ¿pero por qué ir hasta el Sistema Universal de Derechos Humanos? Bueno, yo lo vi conveniente en su momento, dada la especialización que tiene el propio Comité de Personas con Discapacidad, ¿no? A pesar que es un organismo cuasi jurisdiccional, o sea, no es un organismo jurisdiccional como la Corte, pero igual tiene fuerza vinculante todas las determinaciones que el comité resuelva, dictamine, porque aquí se les llama dictámenes. ¿Y por qué tiene una fuerza vinculante? Nosotros, en el año 1980, México suscribió la Convención de Viena, que es la Convención sobre los Tratados Internacionales. El artículo 26 de esta convención nos habla sobre el principio pacta sunt servanda, que entonces se deben cumplir de buena fe, ¿okay? Entonces nosotros estamos ahí porque queremos, básicamente, ¿no? Y si lo suscribimos y también aceptamos la competencia del comité, es porque queremos de buena fe cumplir con lo que nos está, con lo que prevén estas disposiciones supranacionales, ¿no? Ahora, cuando llega el asunto
al Comité de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas nos costó un poquito de trabajo porque la denuncia yo la realicé en el año 2016. Se puede realizar, es importante, las denuncias a los comités de manera electrónica. Y en el 2010 no es necesario asistir hasta Ginebra, Suiza, en donde están los comités. Ginebra, Suiza es como la capital de los derechos humanos, ¿no? Están todos los organismos. Y bueno, yo había pasado 3 años de que había presentado la denuncia y no tenía noticias al respecto, ¿no? Entonces en el 2019 tuve la oportunidad de estar allá y básicamente así como en mi escritito pregunté qué es ante el comisionado, alto comisionado, qué es lo que había pasado con este asunto. Y bueno, creo que se perdió, no lo sé, pero sí recuperaron, parece, el correo electrónico inicial, y es como ya en el año 2019 pues le dan como entrada, por así decirlo, al caso y le asignan el número 70 diagonal 2019. ¿Cómo se sustanció el asunto ante el Comité de las Naciones Unidas? Primero le notifican al Estado mexicano que tiene una denuncia en su contra por probables violaciones a derechos humanos con motivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Específicamente aquí, por violaciones al derecho humano de la educación inclusiva, a la discriminación, a la falta de ajustes razonables, a la falta de un recurso judicial efectivo. Y bueno, el Estado mexicano puede realizar o debe realizar observaciones más o menos en un plazo, son 2 o 3 meses, ya no recuerdo, creo que sí son 2 meses, y las observaciones son con relación a la admisibilidad del asunto y el fondo. Él lo que pide, o lo que pidió en su momento, porque lo puede solicitar el Estado mexicano, es: yo quiero que se analice de forma diferente, o sea, en distintos tiempos, la admisibilidad bueno, más bien la admisibilidad, ¿no? Que se estudie por separado. ¿Por qué? Porque si se logra estudiar por separado la admisibilidad y dice el comité, este asunto no es admisible, pues ya acabó todo, ¿no? Pero digamos que es como un tipo suspensión, yo lo llamo de algún modo, ¿no? Hace como un análisis ahí preliminar de la agencia del buen derecho o algo así, ¿no? Entonces, el Comité de Naciones Unidas dice: no, pues no va a lugar a que lo estudie de forma separada, lo voy a analizar de forma conjunta. Entonces, el Estado determinó, o apenas en este año, en abril, que el Estado era responsable. Pero bueno, ¿cuáles fueron las alegaciones del Estado mexicano? Dijo el Estado mexicano: oye, es que yo no discriminé a Selene, que es una persona con discapacidad mental, y es importante llamarle de este modo. También Naciones Unidas en sus observaciones nos ha pedido de favor que les llamemos personas con discapacidad. No les podemos llamar personas especiales, personas con capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque todos somos especiales como personas, ¿no? Y todos tenemos capacidades diferentes. Ya lo decía la maestra Claudia, tenemos una capacidad, ella y yo, visual diferente, ¿no? Y no por eso somos personas con discapacidad, y pide que le llamemos personas con discapacidad como parte de esa sensibilización. Si nosotros le llamamos personas, estamos generando una sensibilización sobre la discapacidad. Entonces, personas con discapacidad. Entonces, bueno, dice: ok, sí. Vino al Centro Morelense de las Artes, retomando el tema de las observaciones que hizo el Estado mexicano, o la defensa que llevó. Cuando llamo observaciones, hablo de la defensa que llevó. Y se vino al Centro Morelense de las Artes una persona con discapacidad mental, pero nunca nos pidió ajustes razonables, ¿saben? Tremendo error. ¿Por qué? Porque los ajustes razonables es una obligación ex nunc. ¿Qué quiere decir esto? En el momento no es necesario que me diga la persona con discapacidad que tiene una discapacidad. Es en el momento que yo me doy cuenta que es una persona con discapacidad. Ajá. Entonces, todos tenemos como autoridad, sobre todo, esa obligación de advertirlo. Dice: no, me dijo que era una persona con discapacidad, entonces no hubo ajustes razonables. Además, ella participó en igualdad de condiciones con relación al resto de los compañeros. Por eso les preguntaba
si alguien sabía qué es la igualdad sustantiva o la igualdad formal. Pues lo que dijo el Estado mexicano es un concepto de igualdad formal, en el que todos somos tratados exactamente igual. Ajá. Pero, como lo hemos dicho, no podemos ser tratadas todas las personas con esa igualdad, porque si no le denegamos el acceso a los derechos a las personas con discapacidad, personas que se encuentran en una clara desventaja. Bueno, eso fue parte de la defensa. Dijo, además el SEMA, el Estado mexicano, el Centro Morelense de las Artes, cuando digo SEMA, es una institución que en la licenciatura en artes visuales requiere de forma indispensable habilidades de comprensión y análisis de textos, lectoescritura y conocimiento de la historia del arte y cultura. Requiere de habilidades para hacer montaje de obra y crear proyectos complejos, y resaltó la palabra complejos. O sea, eso fue lo que se defendió el Estado mexicano. El SEMA enfoca estos requisitos a la sensibilización y también destacó a la no profesionalización, y lo destacó porque nosotros también alegábamos que esto afectaba a la discriminación que sufrió Selene por la falta de estos ajustes razonables, que ella no pudiese poder llevar a cabo su plan de vida, porque Selene trabaja, y lo digo así abiertamente, en un centro de atención múltiple. No sé si algunos han escuchado de los famosos CAMS, donde atienden a personas con discapacidad, y según esto, pues no es que les enseñen a leer, escribir, o sea, no es prácticamente una educación convencional, sino les enseñan oficios. Precisamente por eso las personas con discapacidad, por eso son mal llamados centros de atención múltiple, y ni siquiera deberían existir, porque segregan. O sea, Naciones Unidas pugna porque no segreguemos a las personas con discapacidad, y las vamos a incluir en el entorno. Incluso dice que gran parte de la discapacidad de las personas con discapacidad, de esa discapacidad que se habla, no es porque ellas tengan limitadas ciertas capacidades, porque nosotros como sociedad les estamos limitando los entornos para que ellos accedan. Es un claro ejemplo de lo que pasó con Selene. Bueno, dice el Centro Morelense de las Artes. Todo esto de que el SEMA requiere muchísimo altas habilidades de comprensión de textos y esto y lo otro, hace contraste con uno de los diagnósticos de Selene, que Selene tiene una limitación con la comprensión de aspectos abstractos y de comunicación verbal. Esto, el Comité de las Personas con Discapacidad lo tomó como una... O sea, tú me estás afirmando que le violaste los derechos a Selene precisamente porque es una persona con discapacidad, porque estás diciendo que tiene un diagnóstico que le limita, que habla que tiene una limitación con la comprensión de textos abstractos, y que tú necesitas en tu licenciatura pues que se comprenda todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y el Comité de Naciones Unidas no lo tomó de forma positiva y dijo, ok, aquí se está actualizando precisamente la violación a los derechos de Selene, sobre todo porque estás perpetuando un estereotipo, ¿no? ¿Qué es un estereotipo? ¿Alguien puede...? Yo creo que sí, hemos escuchado que es un estereotipo. ¿Me podría decir qué es un estereotipo? ¿Alguien de ustedes? Es una práctica generalizada que como sociedad creemos que aplica para todas las personas, cuando cada persona es diferente. Entonces tú puedes estereotipar, ejemplo, que todas las mujeres conducen mal. Digo, no es cierto, estadísticamente hay más accidentes de hombres, ¿no? Pero por ser mujer conduces mal. Eso es un estereotipo. Así es, tal cual. Bueno, también, por ejemplo, no sé si han visto algunas personas con discapacidad motora que dicen, pues ellos no pueden jugar fútbol, y ustedes los ven jugando con sus sillas de rueda, jugando fútbol, voleibol, béisbol. O sea, la persona no es la discapacitada, la sociedad es la que está discapacitada porque no entiende y no comprende los procesos cognitivos de las personas que tienen esa condición. Entonces, el hecho de que el Instituto Morelense haya determinado que como la muchacha Selene decía que su diagnóstico que no podía,
pues no tiene la capacidad para venir a hacer el examen acá, que vaya y haga sus exámenes a su escuela especial. Por eso es que la condenación del Estado determina que la discapacidad ya no puede ser paternalista, ya no puede ser asistencialista, en el sentido de que los diferentes, los raros, los feos, váyanse a su escuelita, y los que somos normalitos, ¿no? O los más funcionalitos, pues todos juntos acá. Y eso es lo que está pretendiendo desbaratar el concepto de la inclusión en la discapacidad. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que las personas que tienen discapacidad, cualquiera que ésta sea visual, sea auditiva, sea verbal, sea motora, sea intelectual, puedan interactuar dentro de las aulas escolares con todo tipo de personas, a efecto de que todos la incluyan, en que ellos puedan. Hemos visto cantidad de ejemplos, por ejemplo, de niños chiquititos en guardería, no digamos primaria, donde hay un niño que no tiene una piernita o que tiene alguna dificultad, y lo ve usted cómo